Detalles y el gran informe, querida Laura. Bueno, también hablamos de informes y tenemos que hablar de inflación porque se va a conocer pasado mañana la inflación a nivel nacional, pero tenemos datos de la ciudad, Belén, ya, a esta altura. Sí, Hugo, tenemos datos de la ciudad que de alguna manera son un anticipo para lo que va a ser la inflación a nivel nacional. Hay veces que está un poquito por encima, hay veces un poco por debajo, pero bueno, la realidad es que 7,7 es el dato que arrojó la estadística del gobierno porteño, que se emite hace 10 años y es el número más alto en esta última década. Aún así, si nos vamos un poquito más atrás y tomamos otras mediciones, es la más alta desde 1991, así que tenemos que remontarnos hace más de 30 años atrás para encontrar un dato de esta magnitud. Vamos a ver en una placa los principales datos, ¿no? Lo que dejó este estudio que se difundió en el día de ayer, y lo que destacamos es, bueno, 7,7 la inflación de julio. Sí. Recordemos que hasta ahora el dato más alto que teníamos es el dato de marzo, que también en el índice de la ciudad había dado en un entorno elevado, pero bueno, 7,7 barre con todos los récords. 44 Esto lo que da, en estos 7 meses. Exactamente, 44 en lo que va del año y 69, casi 70% con respecto al año pasado. O sea, cuando calculamos lo que es la inflación interanual. Lo que estamos hablando es de que hay una inflación que ya está más cerca del 70% a esta altura del año, pero la tendencia es que vaya creciendo, ¿no? Si nosotros calculamos que la inflación sea de 4 puntos, o sea, en el mejor de los casos, bueno, estaría rondando el 80%, y si es de 5 puntos, o sea, de ahora en adelante, teniendo una perspectiva positiva, ¿no? Estaríamos en el 90%. Claro, que es lo que se calcula en general, ¿no? Exactamente. Es decir, si Massa puede lograr algunos cambios y estabilizar la economía, el 90 es el número en el que hay coincidencia de casi todos los profesionales de la economía. Así es. Vamos a ver cuáles fueron los rubros que mayor inflación registraron. Tenemos recreación y cultura, 13,3%. Restaurante y hoteles, 12,3%. Perdóname, Tavo, porque es interesante analizarlo, o por lo menos mirarlo cualitativamente el dato. Fíjate que acá esto puede ser un indicador de que la gente se quiere salir del peso, sale, por eso se ve mucho consumo, sobre todo en la ciudad, los restaurantes llenos, hay reservas de fin de año, recitales, es decir, la gente... En vez de perder el valor con el peso en el bolsillo, prefiere depositarlo. Exacto. Y esto genera la inflación propia de la oferta y la demanda. Muy bueno el punto, Hugo, porque claro, lo mismo vemos en restaurantes y hoteles, y es lo que marcamos con temporadas récord de turismo. O sea, lo vimos en las vacaciones de invierno, uno sale, se mueve, vemos gente en la ciudad de Buenos Aires, y cuando uno tiene la oportunidad de salir de la ciudad también ve movimiento. Prendas de vestir y calzado, 9,4%, ahora te voy a agregar un dato sobre eso. Dale. Y cuidado personal, 9%. A grandes rasgos, el análisis que a mí al menos me da después de ver estos datos es que donde hay un poquito de margen para aumentar los precios, se aumentan. Claro. O sea, porque hasta ahora veníamos hablando, en el caso de los restaurantes y hoteles, bueno, hay recomposición después de la pandemia, pero la pandemia cada vez ya nos va quedando más lejos. Entonces, bueno, ya no es recomposición de precios y de actividad después de la pandemia, sino que hay una necesidad de actualizar los precios, y bueno, esta sensación de que el que tiene, aquel de clase media que tiene un poquito más para gastar, está dispuesto a gastarlo, se sienta en el restaurante y paga lo que le diga el mozo. Y respecto a esto, lo que te quería aclarar, Hugo, es que, por ejemplo, en el interanual, estas tres variables, por ejemplo, prendas de vestir y calzados, aumentó 91,8%. O sea, tenemos ya un sobreestimado de más de 100% si hacemos la traza anual. Y en el caso de restaurantes y hoteles también 91,8%. El otro rubro que también crece, si calculamos el interanual, es equipamiento y mantenimiento del hogar con un 80%. Bueno, ahí la idea de Massa, o por lo menos lo que surge de las fuentes del Ministerio de Economía, es que quieren enfriar la economía. Es decir, quieren sacar peso, para evitar esto, quieren sacar de algún modo peso del mercado y por supuesto no darle a la maquinita. Por eso muchos dicen que hay un sector ahora del kirchnerismo que quiere raspar a Massa, porque ayer se mandó un proyecto del salario universal que requiere de emisión. De más emisión. De más emisión. Entonces hay como ida y vuelta que está planteado también a partir de estos datos, ¿no? Veremos cómo ocurre, Veremos qué va a pasar también, bueno, porque esto obviamente tiene un correlato, y seguramente para el jueves, que es cuando se va a dar la inflación a nivel nacional, Massa tiene que comenzar a dar algunos resultados. Hay planeadas reuniones, todavía no están confirmados, pero con sectores de las entidades empresarias,
empresarias y también con los gremios. Mucho debate ahí porque algunos lo que dicen es, bueno, inevitablemente hay una pérdida de salario, es necesaria una recuperación y se plantea un bono. Pero los gremios, muchos gremios no quieren un bono porque lo que dicen es que achata la pirámide salarial. Digo, no es lo mismo darle 10.000 pesos en 3 cuotas a un trabajador que tiene un salario de 80.000 pesos y no es lo mismo, por ejemplo, hay gremios como los encargados de edificio que tienen un bono de 130.000 pesos de acá a fin de año. Entonces hay mucha disparidad. Pensemos en los jubilados, además. Y los jubilados que también se esperan anuncios porque, bueno, es inevitable la pérdida de poder adquisitivo, así que, bueno, lo que se busca es, sobre una paritaria en promedio que ha recompuesto entre un 50 y un 60%, agregarle entre un 20 y un 30%, hay que ver cómo se logra ese acuerdo. Pero bueno, volviendo a la inflación y para ver qué pasa en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, tenemos un informe que hicieron nuestros compañeros del Canal de la Ciudad. A ver. Esta semana se conoce el índice de inflación de julio, pero más allá de los números, en la calle las cifras ya se sienten de forma concreta. Ya nos viene de la semana pasada, de la anterior, hubo grandes aumentos, sobre todo en lo que es en la parte de quesos, leches. El pan todavía esta semana ni la semana pasada ha aumentado, así que no, los precios más grandes se ve en la parte de quesos. La materia prima en esa parte. La inflación de julio estará atravesada por los cambios de gabinete y la disparada del dólar, por lo que el gobierno espera algunos de los datos más duros en lo que va del año. Se espera que la cifra ronde el 7%, aunque algunas consultoras privadas vaticinan un piso del 8%. Los alimentos y la ropa suelen ser los rubros más afectados. Aumentos ya hace rato que están viniendo, listas de precio casi semanalmente, van aumentando algunos de un 5, un 10%. Pero es diario ya los aumentos, no se quedan. No es como otras temporadas que, por ejemplo, empezar la temporada, te fijan un precio y lo mantienen en la temporada. Ya últimamente, casi semanalmente, te mandan listas nuevas. Eso ya genera algunos cambios en los hábitos de consumo de la gente. Se ve más que nada en las cantidades. Antes la gente elegía un poco más por gusto, hoy elige un poco más por precio y elige lo que necesita, digamos. Antes capaz que elegía más cantidad, hoy en día va a buscar lo específico, más que nada. Se nota en eso. Mientras tanto, los aumentos ya impactan de forma directa en el bolsillo de la gente día a día. Y es como una competencia de semanas, o sea, cada semana es peor que la anterior. Toda la semana aumenta y demasiado. Para el cierre de 2022, el relevamiento de expectativas de mercado de julio publicado por el Banco Central proyectó una inflación anual cercana al 90%. Bueno, ahí está el punto.